Nos quedamos en el tercer punto. Estamos para fortalecer la doctrina de bautismos y estamos para los no bautizados que lo hagan. Y hablamos de los lavamientos ceremoniales que había en el Antiguo Testamento. El agua la ha utilizado siempre el Señor como un símbolo de purificación. Y en la ley de Moisés existían numerosos lavamientos rituales. Estos no quitaban el pecado interior, pero enseñaban la necesidad de limpieza delante de Dios. En Hebreos 9:10 dice: lo cual es símbolo para el tiempo presente. Es decir, lo que se hacía en la ley era un simbolismo para el tiempo presente, para que ahora se haga realidad. Y luego dice: ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones o bautismos y ordenanzas acerca de la carne. La palabra traducida abluciones está relacionada con bautismos, es decir, lavamientos o bautismos ceremoniales. Estos lavamientos enseñaban que nadie podía acercarse a Dios de cualquier manera. Es decir, desde el Antiguo Testamento nadie se podía acercar a Dios si no tenía que lavarse con agua para poder acercarse a Dios. Y lo que está diciendo Pablo es: si las cosas de símbolos exigían tanto, cuanto más ahora. El lavamiento de los sacerdotes, Éxodo 29:4: y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Por eso en Hechos 22:16 le dicen a Pablo: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y lava tus pecados invocando su nombre. Entonces, por eso es importante el bautismo en agua, porque lava nuestros pecados. Claro, el nombre de Jesucristo, pero el agua es necesario utilizarla. Amén. Bueno, antes de servir como sacerdotes, Aarón y sus hijos debían de ser lavados. Antes de servir como sacerdotes, los pasaron por una purificación de agua, y cada vez que entraban a ministrar al lugar santo, lugar santísimo, se lavaban. No podían llegar sin lavarse. Esto simbolizaba purificación antes del servicio, separación para Dios, consagración ministerial, una nueva posición delante de Dios y la necesidad de limpieza antes de tocar las cosas santas. Ahora en el bautismo es lo mismo. No se puede poner a alguien aquí a tocar o a cantar pues que no ha sido bautizado, porque no ha pasado por ese proceso de limpieza espiritual. Pero más que limpieza es perdón de pecados. ¿Cómo lo podemos aplicar a nuestra vida? Nadie debe pretender servir en el ministerio sin haber experimentado primero la limpieza espiritual. El talento no sustituye la santidad. La capacidad no sustituye la conversión. Conversión es un cambio total. El llamamiento no elimina la necesidad de purificación. El llamamiento no elimina la necesidad de la purificación. Y el bautismo en el nombre del Señor, de tantos efectos que tiene en nuestra vida buenos, es que nos purifica. Ya no somos inmundos, ya no hay pecado en nosotros, porque han sido todos perdonados. El decreto que nos era contrario, la sentencia de la paga del pecado, que es la muerte, ha sido cancelada. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios. Ahora, había una fuente de bronce, pero la fuente de bronce tenía 12 bueyes.
viendo con la cara hacia afuera y con el trasero hacia adentro, y era como un gran plato hondo sobre los 12 bueyes. Y antes de pasar por el lugar santo, el sacerdote tenía que pasar primero lo que hacía era que cuando se agachaba, pues miraba su rostro, ¿no? Dándole a entender, de hecho estaba hecho de espejos. Pastor Evelarián nos predicó que todas las vanidosas entregaron su espejo para que se hiciera el lavacro, y era una especie de purificación. Pero primero tenía que pasar por aquí, por el altar de sacrificio, que significa o simboliza arrepentimiento. Después del arrepentimiento venía el lavacro, el agua, que simboliza el bautismo. Amén. Entonces el arrepentimiento y el bautismo van de la mano, según Romanos 6:4. Amén. Bueno, entonces estaba la fuente de bronce asentado sobre 12 bueyes, y hubo un rey pícaro, creo que fue Acaz, que fue a visitar un rey pagano y vio un altar en el templo pagano y le gustó, y mandó a derribar el altar de Dios e hizo uno parecido al pagano. Y dice que lo que tumbó este rey, escuche, lo que tumbó este rey fue el lavacro. Llegó y quitó el bautismo. Hoy hay un montón de reyes como ese predicando en las redes sociales que no hace falta el bautismo para ser salvo. Lo mismo que hizo aquel cuando el Señor lo dejó para purificarse antes de entrar al lugar santo, lugar santísimo, y que Dios no lo matara. Entonces en Éxodo 30, 18, 21, Dios ordenó: harás también una fuente de bronce con su base de bronce, fíjate, para lavar, y la colocar, no lavar ropa, tenía que lavarse el sacerdote cada vez que entraba al lugar santo, si no moría. Y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar. El altar que vimos de sacrificio es donde entraba y el sacerdote presentaba un animal y derramaba sangre por él, por los pecados de él, y luego por los pecados del pueblo. Pero el segundo lugar era el lavacro, la fuente de bronce, dando a entender que después del arrepentimiento viene el bautismo en agua. Y la colocará, dice, entre el tabernáculo de reunión, porque el altar de sacrificio y el lavacro o la fuente de bronce estaba fuera del templo, digamos como en el parqueadero. En la entrada estaba el altar de sacrificio, luego más para acá el lavacro, y ya luego, antes de entrar al tabernáculo de reunión, ya debería haber pasado por ese proceso de arrepentimiento y de bautismo. Era un simbolismo que ahora el Señor dice, por eso dijo: vayan y bauticen. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces Jesús dice que el que cree y se bautice es salvo. Y estos hijos del diablo, como Acaz, están quitando la fuente de bronce, que el bautismo no es necesario para ser salvos. ¿Te imaginas? Entonces, ¿cómo vas a nacer de nuevo? Según Juan capítulo 3, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces el bautismo es necesario. Dije, el bautismo es necesario para salvación, pero tenemos que pasar por el altar de sacrificio, que simboliza arrepentimiento, y después viene el bautismo. Amén. Luego el siguiente verso: y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Eso era todo. Y los pies. Amén. En la Biblia no hay tiempo de explicar eso, pero tiene su significado las manos: servicio, dar,
ayudar, etcétera. Y los pies, pues cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Entonces, antes de anunciar el evangelio, tú tienes que lavarte los pies. Está hablando también que te está quitando lo del mundo. Dios no quiere nada del mundo. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién habitará en su tabernáculo? Dijo el salmista: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma y sus pensamientos a cosas vanas. Entonces, todo esto el Señor lo usó para purificarnos a nosotros, porque es necesario el agua. Porque yo puedo invocar el nombre de Jesús, pero ¿dónde está el agua? ¿A dónde te zambullí? Yo puedo usar el agua, pero ¿en qué nombre se te bautizó? Si se te bautizó en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tú necesitas el bautismo en el nombre de Jesús. Según Hechos 2, Hechos 8, Hechos 10, Hechos 19, Hechos 22, 16, Romanos 6, ya se los he dicho, Colosenses 2, ¿verdad? Entonces, tanto el agua como el nombre es importante. Entonces, ¿qué tenía que hacer el sumo sacerdote Aarón y los hijos de él que eran sacerdotes? Tenían que pasar por ahí antes de ministrar al Señor. Y era un simbolismo de purificación de una vida que agradaba a Dios. El siguiente verso: cuando entren en el tabernáculo de reunión, en el templo, pues se lavarán con agua para que no mueran. El que creyera y fuera bautizado, ¿será qué? Y el que no se lave en agua y en el nombre de Jesucristo va a morir, será condenado, dijo el Señor. Eso está vigente todavía. Eso sigue vigente. Por eso el bautismo es urgente. Y quien lo hizo, valórelo. Y el que lo hizo en el nombre de Jesús, valórelo más todavía. Amén. Para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, fíjate, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, deberían de purificarse cada vez que llegaban a ministrar. Tenían que lavarse las manos y los pies. Una representación de limpieza espiritual, de que su vida estaba limpia, que no cualquiera puede ministrar en el altar, no cualquiera puede predicar, no cualquiera puede tocar, no cualquiera puede cantar, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque si hay alguien que Dios le va a revelar el llamado tuyo, porque yo decido si te pongo o no te pongo. Yo creo que si hay un evangelista viéndome ahí, de pura casualidad debería ser más prudente usted. Yo aprendí a hacer eso, a ser prudente, a no andar dando palabras a lo loco, sino dársela al pastor. Porque sí creo en la profecía, sí creo en la revelación, sí lo creo, que Dios puede hablar a través de alguien que venga, sí lo creo, pero debe haber mucha prudencia en eso. Amén. Bueno, ¿a dónde fue que le dieron palabra a Pablo y a Bernabé? Fue en donde se congregaba. Y el Espíritu habló, capítulo 13 de Hechos. Dice: apartadme a Bernabé y a Saulo o a Pablo para la obra, pero fue al de casa. Al de casa. Entonces, se lo dejo ahí en su corazón. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová. Entonces, ¿cómo debe de estar el hombre y la mujer de Dios que ministra en el altar? Purificado, santificado. Amén. Y el 21 dice: se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Imagínate. Si ellos entraban al templo, el sacerdote, el sumo sacerdote y los sacerdotes, los hijos, morían. Mira cómo era el Antiguo Testamento. Eso se aplica aquí ahorita.
Aquí estuviera ya el forense. La funeraria hiciera feria de esa matazón por entrar en el templo sin estar purificados. Así que usted alabe a Dios que imagínate cuánto predicador, cuánto músico, cuánto en el coro, en el praising, cantando en pecado, escuchando música mundana, viendo pornografía, en fornicación. Entonces, el altar es delicado. El altar es delicado. También tomar fotos y videos delicados deben de estar aquí en la oración. Deben de consagrarse. Todo lo que se hace para Dios, uno debe de llevar una vida santificada. Pero te digo que de la gracia de Dios hoy hicieron una desgracia la gente. Que estamos viendo por la gracia somos salvos, por la gracia somos salvos. Y se nos olvida que el Dios de Moisés es nuestro Dios. Se nos olvida que el Dios que abrió el mar es el mismo Dios nuestro. Purificar, limpiarnos. Claro, no vamos a estar, no vamos a hablar de rito ahora, lavarnos las manos, sí, pero hay que purificar nuestros pensamientos, nuestro corazón antes de servir y ministrar. Así es delicado las cosas de Dios. Esas cosas no las quitó Dios. El presentarse limpio y puro a Él. Claro, no nos vamos a lavar las manos y los pies cada vez, pero el corazón sí debemos de cuidarlo y mantenerlo limpio y puro. Amén. Bueno, y mira lo que dice: se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrá por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. Es decir, no solamente es para Aarón y sus hijos, es para los nietos, para los bisnietos, para generaciones futuras, mientras el sacerdocio levítico permanecía. Ahora, digo yo, si el sacerdocio levítico, que era por hombres, se requería tanta exigencia, cuánto más el sacerdocio de Melquisedec, que es el de Dios, y es el que nos delegó el Señor a nosotros ahora. Si el de Levítico, el del pacto de muerte, exigía tanto, cuánto más ahora. La Biblia dice que Dios nos hizo reyes y sacerdotes. Ponte las pilas, hijo. ¿Cómo la ves? Este que es el pacto de muerte, dijo Pablo a los Corintios, que fue dado por ángeles. Dice, cuánto más el que fue dado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Oiga, es bien fácil en las iglesias vivir en fornicación, en adulterio y seguirse congregando. Ni se componen y ni se salen. Eso es tremendo. Tenemos que prestar atención aquí, porque dice Malaquías 1, porque yo Jehová no cambio. ¿Por qué Dios pide purificación? Porque somos pecadores y Él es santo, y el pecado va en contra de su naturaleza santísima. Tenemos que tomar muy en cuenta esto nosotros. Porque Dios, hijo, no dice Hebreos 13:4, Jesucristo es el mismo ayer, hoy, 13:8, Jesucristo es el mismo hoy, ayer y por todos los siglos. Es el mismo. Es el mismo. Dios sigue exigiendo santidad, pureza. ¿Sabes cómo la ataca el diablo ahora? ¿Sabes cómo la ataca? Se ven como brujas estas, se ven como monjas. Uy, mira qué viejas se ven con esa vestimenta.
Mira qué exagerado. Otros llaman, uy, qué fariseísmo eso. No. Cuando vos sos puro de la cabeza, te vas a vestir puro. Sí, porque la manera como vos vestís, aquí lo traes, revela todo lo que hablamos y cómo nos vestimos y lo que hacemos, revela de lo que estamos hechos por dentro. Si somos puros, vamos a hablar puro, vamos a vestirnos puro. No se puede tocar un instrumento sin pureza. No se puede tocar un instrumento, una cámara que es santificada, sin oración, sin ayuno, sin santidad. Tenemos que vivir una vida en santidad. Mira lo que está diciendo el Espíritu Santo por boca de Pedro. Mas vosotros, a la iglesia, mas vosotros sois linaje escogido. ¿Qué somos nosotros? Escogidos. Dios no escoge porquerías. Voy otra vez. Dios no escoge porquería ni lo que no sirve. Dios escoge lo mejor. Cuando usted va a buscar fruta, verdura, usted no agarra lo loco, lo podrido, lo magullado. Usted escoge lo mejor. El mejor aguacate, la mejor manzana. Ahora, somos más de 8,000 millones de personas en la tierra. Y a vos te escogió Dios. Voy otra vez. No te escogió en medio de 1,000 personas. Te escogió en medio de 8,000 millones. Es decir, es cosa difícil escoger, pero a Dios le plació. Te trajo de México, Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua, Belice. Te escogió. No te trajo a hacer dólares. Vos venías con pensamientos de dólares. Pero Dios dijo, allá en Estados Unidos me va a servir. Yo a eso venía 2 años. 2 años a comprar vacas, a comprar potrero, una troca, me la llevo y hago mi casita allá, según yo. Antes de los 2 años Dios me cambió el chip y me puso los medios y aquí estoy ahora. Y no me arrepiento. Y hoy no soy vaquero, no quiero, ahora soy pastor, ando cuidando ovejas. O sea que no le erré mucho. No le erré mucho. Iba a cuidar animales y hoy cuido ovejas. Soy amante de la naturaleza, del rancho, los animales. Amén. Y mira lo que dice Pedro. Dice, mas vosotros sois linaje escogido. Dios te escogió. Y luego dice, real sacerdocio. Es decir, este no es sacerdocio levítico, que le tocaba al sacerdote que presentar cada vez que entraba un animal y matarlo y rociarse de sangre por los pecados de él. Sino uno, dice en Hebreos, hablando del sacerdote de Melquisedec, hablando de Jesús mismo, sino uno que entró y de una vez para siempre y presentó un sacrificio perfecto, mientras que ahora los sacerdotes, dice, están presentando día tras día continuamente ofrendas, dice, por ellos y por el pueblo, pero aquí entró uno de una vez y para siempre, y la sangre de Cristo nos quita todo pecado. ¡Ah! Nos purificó, nos limpió. Bueno, no solamente soy escogido, linaje. Linaje, vengo de una línea de reyes. No dice que nos hizo reyes y sacerdotes. No dice que Él es rey de reyes y señor de señores. Eso es lo que es usted. Es rey con R minúscula. Rey de reyes. Así que si el diablo dice no sirves para nada,
No, hombre, ¿cómo no, diablo? Quítate de ahí, tizón del infierno. Yo soy rey chiquito del rey de gloria. Y no solamente real sacerdocio, ahora linaje escogido significa que traes promesa. Pero real sacerdocio significa cada vez que intercedas por tus necesidades y los de tu casa, te voy a escuchar, te voy a oír y lo voy a perdonar. ¿O cuál era el papel del sacerdote? Era estar entre Dios y el pecador, y él intercedía. Por eso el sacerdocio era la misericordia de Dios, porque el profeta llevaba juicio. Así dice el Señor. Pues el sacerdote, y Dios dejó los dos, dejó la misericordia en el sacerdote y dejó la justicia en el profeta. Ve y dile a fulano de tal que va a morir, a Ezequías. Y no fue el sacerdote, porque el sacerdote no lleva esas noticias, las lleva el profeta. El sacerdocio viene a interceder para que no haya muerte. Y cuando Dios dice, ustedes son real sacerdocio, son de los reales, de los legítimos, que cuando ustedes me pidan, me intercedan, yo les voy a oír sus oraciones. Yo pensé que se iban a alegrar. Todavía no les cae el 20 a estos, todavía no. Qué privilegio que un mortal aquí, Dios le dio un real sacerdocio, y cuando está intercediendo por el que se merece la muerte, Dios lo perdona. Por eso Dios oye oraciones tuyas. Señor, ten misericordia de mí, ten misericordia de mi hijo, ten misericordia de mi hija, Señor, ayúdalo. Y ya vas viendo el milagro. Se convierte esa intercesión de tu sacerdocio en un milagro. Mira, tenemos tantos títulos, tantos ministerios que Dios nos dio, pero como no los conocemos. Para empezar, soy escogido. Y si soy escogido es porque soy amado. Y si soy amado es porque soy escuchado. Ahora, dice el Señor, no solamente te escogí, intercede, pide, suplica. Moisés decía, Señor, perdona a tu pueblo, conforme a tu voz lo voy a hacer. Ese es sacerdocio. Y no es el sacerdocio levítico, es el de Melquisedec, el sacerdocio espiritual, el de Dios. Dice en la Biblia que Jesús viene según el orden de Melquisedec. Solo mira lo que somos. Pero no es suficiente eso, amigo. Bueno, sigámosle. Somos nación santa. Nación. Hombre. Toda nación tiene un rey o un presidente. Toda nación tiene una constitución. Nosotros tenemos un rey, se llama Jesús. Tenemos una constitución, se llama Biblia. Tenemos un lugar, el cielo. Y dijo Pablo, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos a nuestro Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Así que tenemos quien nos proteja. Toda nación tiene un gobierno, toda nación tiene un ejército, y en el cielo hay una nación nuestra que tiene un ejército de ángeles, arcángeles. Y tenemos un rey que no conoce ninguna derrota. En el Antiguo Testamento se le llama Jehová de los ejércitos, poderoso en batalla. Ahí va, ahí va. Y si por eso, y si tan solo esto fuera poco, pueblo adquirido, pueblo comprado. Eso significa, oye vos, ¿y dónde adquiriste ese carro?
Esa frase la usamos en Guatemala. Mira que este terreno lo adquirí yo hace como 10 años. Adquirí significa yo lo compré y ahora soy el propietario. En otras palabras, diablo, ¿cómo me vas a tocar si tengo un propietario en el cielo que te venció en la cruz del Calvario? Ay, pobrecita de mí, pobrecito de mí. ¿Cuál pobrecito? ¿Cuál pobrecito? Usted fue comprado a precio de sangre. David entendió eso. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, con todo Jehová me recogerá. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo para siempre. Bueno, me escogió. Me hizo real sacerdote. Me santificó y ahora pertenezco a esta nación santa. Cuando vos te arrepentís y te bautizás en agua, perteneces a esa nación de toda raza. Imagínate lo que somos, escogidos, sacerdotes, comprados, tenemos dueño. Pertenecemos a la mejor nación. Ay, Señor. Mira que te pueden votar de Estados Unidos, pero de la del cielo, si vos no don't give up, no te pueden quitar esa ciudadanía. Y todo niño que nace en un país pertenece a ese país, y todo aquel que nace de nuevo por medio del bautismo pertenece a esta nación también. Ahora imagínate, hijo, todo lo que somos ahora. Primero nos da identidad: escogidos, sacerdotes, santos, comprados, tienen dueño, Cristo. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mira dónde andamos, Víctor. Mira, vos andabas bailando el queso allá, ¿va? Y ahí con la chona, y baila con la chona, y andabas en las tinieblas. Apagando chencas de cigarro en el baile. Porque andaba uno bailando y tiraba la chenca y andaba uno pateando la chenca. Chenca, la colilla de cigarro, pues. Pero vos, vamos a celebrar el cumpleaños del niño, vamos a celebrar el bautismo de la niña, y vamos aquí, vamos allá, y moviendo el queso, y sencillamente andábamos en las tinieblas. Y ahora dijo Dios: voy a sacar este bailarín de las tinieblas y lo voy a llevar a danzar a la luz. Mira cómo mueve el bote allá, mira cómo mueve el queso con el diablo en las tinieblas. Lo voy a perdonar, lo voy a escoger, lo voy a hacer sacerdote, lo voy a santificar, lo voy a comprar. Y yo me le quedé viendo y dije: Dios mío bendito, ahí andaba yo. Me dijo el Señor: sí, como andabas en tinieblas, se te hacía normal. Y cuando yo llegué la primera vez en la iglesia, como andaba en tinieblas, y yo miraba a los hermanos danzar, y decía: qué ridículo. Sí, porque andaba en tinieblas, y ahora se me hace ridículo que usted venga y no haga nada, no mueva el pandero, no mezcla una bandera. ¿Te acordás? Ay, Señor. Yo recuerdo que comenzaron a hacer discos todos los miércoles, y el jueves había que ir a trabajar. Ahí donde yo vivía, en Yuma. El Sergio Navichoque, ahora es pastor. Tenía ahí, hijo, ponía la pelota esa de espejitos. Pero vas a ver, eso no fue la bomba. La bomba fue cuando llegó aquella luz que parecen las luces de la policía, así. Y cuando vos bailabas, te mirabas que andabas así como con calambre, así. Y vos andabas moviéndote bien, pero la luz te hacía que te mirabas que
Andamos en las tinieblas, Víctor. Andábamos ahí, ni vergüenza nos daba. Andaba una tremenda, hermano, con un amigo mío, una señora. Ella iba a sacar porque nadie la sacaba, la pobrecita. Andaba por el tostón, ya tostón y algo. Y recuerdo que ella que hacía así y hacía así. Y comenzaba a romper. Se metía en medio y quítate que te pasa llevando. Y el otro iba detrás, iba así aquí. Y luego de regreso, no sé cómo se llama la media vuelta aquí. Y como que partían el queso y hacían una cruz. Y luego para acá y todo el mundo abriéndose. Y yo a veces iba, primero me reía. Yo me sentaba. De repente me metía yo y yo pienso que lo mismo, a reírse de mí. Pero no nos daba pena. Por eso Pablo dice: los miembros que presentabas antes a la injusticia, ahora preséntalos a la justicia. Allá gritabas, allá bailabas, parecías esa muerte cuando íbamos nosotros allá a la feria, que le pegabas a una estrellita que tenía y te acordabas, ahí llevaban cualquier sorpresita y porque le pegaste y ponías a bailar la guata. ¿Cómo la ves, hijo? Y nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Y la luz para qué es, Víctor? Para que no te tropeces y te reventes la nariz. ¿La luz para qué es? Para que encontres lo que perdiste. ¿Sabes por qué no puedes encontrar el rumbo? ¿Sabes por qué no puedes encontrar cuál es el problema en el matrimonio y en el hogar? Porque hay puras tinieblas espirituales. Nos llamó de las tinieblas a su luz. Vaya, anuncie eso. Vaya a dar testimonio quién era usted y ahora a dónde Dios lo tiene. Testifícale a tu familia. Te van a mandar por allá varios. No le hace, usted cuente a tus amigos: mira, Cristo cambió mi vida. Hoy tengo paz. Hoy Dios me ayuda. Hay luchas y pruebas, sí las hay, pero Dios me ayuda. Pero en las tinieblas decíamos malas palabras. A tus amigos no les llamabas por nombre, sino la grosería. Si sos del Salvador, ya sabes la grosería. Si sos de Guatemala, del Salvador usabas la S, en Guatemala usabas la P y también en México el P. O la no sé si es W o la G. Nos quitaban normal. Ahora no estamos en la luz. Padre Cristo, hermano Víctor, yo veo que te dicen ahí: mi hermano Víctor, feliz cumpleaños. Pues no te dicen con la G. Porque claro, cambió nuestra vida, mi hijo. Ahora, si usted todavía dice malas palabras, viene a la iglesia, está en tinieblas. Pero los que estamos en luz ya no hablamos así. Ahora nos vemos claro, decir: wow. ¿Y cómo era? Hijo, si has conocido a una persona mal hablada, aquí la tenés enfrente predicándote. Mi mamá me decía: boca de inodoro sin lavar. Es más, el inodoro de ahí enfrente que lo abrieron el domingo huele más rico a la boca que yo traía. Y yo maltrataba hasta a las señoras, a las vecinas. Mal hablado. Al estilo de Guatemala, porque cada país tiene su estilo. Tiene su grosería para dirigirse a su mejor amigo. Y de ahí nos sacó el Señor. Fíjate lo que dice. Dice: os llamó. Ahora, yo te puedo decir: Víctor, vení. Si vos querés, vas a venir. Si no, seguís sentado ahí. No dice el que los forzó a salir de las tinieblas. No, Él hizo el llamado. Él hizo el llamado. Si usted quiere salir de las tinieblas, sálgase y véngase a la luz. En las tinieblas hay dolor, hay sufrimiento, porque a eso vino el diablo. Hay muerte,
hay divorcio. No le haya sentido a la vida. ¿Sabes? Ustedes lo conocieron a este hermano. Que me acompañaba a veces a salir a predicar así. Un día me testificaba cuando fuimos a Colombia, veníamos en el avión. Me dice: pastor, un día me salí así al patio de la casa. Tiene un deck ahí. Él no es casado, pero hacía fiestas. Imagínate, vos llevas a tu novia, vos a tu novia. Bueno, hacían orgías ahí, droga, alcohol, sexo, bueno, en la casa de él. Y se quedó viéndola así. Hace su dinero, tiene dinero. En ese entonces tenía dinero. Y me decía, y un día salí y me senté en una silla que tengo ahí de descanso. Y dije: esto es todo lo que hay en esta vida. Dinero tengo, casa tengo, carro de $100,000 para arriba. ¿Vos lo conociste? En un solo proyecto tenía 14 millones, un proyecto, un trabajo, solo un proyecto. Y dijo: ¿esto es todo en la vida? Pero ¿sabe que le vino una pregunta? Él solo: tiene que haber algo más. Y se quedó viendo al cielo y a la mente le vino, le dijo Dios: yo. Puedes tener cualquier cosa material, pero si no me tienes a mí en tu corazón, no tienes nada. Yo no entiendo esto. Porque hay gente en la iglesia deseando lo que tiene Messi, lo que tiene, el carro que maneja Ronaldo, la mansión que tiene, la fama que tiene, y otros hermanos deseando lo que ellos deseando lo que nosotros tenemos. Mira, al final te voy a pasar un video y ahí me lo tienen listo con audio. Ya lo envié ahí. Me impactó ese video. Me impactó ese video. Es un video de concientización, de reflexión. Está poderoso. Esto, imagínate, hijo. El Señor nos adquirió allá, pero por eso te llama. Te está diciendo: Víctor, ya pagué tu liberación, ya pagué tu salvación para que no te vayas al infierno. Pero como hay gente que no le llama y ya tiene pagada, te la voy a poner de esa manera, Eso está como que te metan a la cárcel, al bote. Ya alguien pagó lo que está pidiendo el juez y vos sigas ahí en la cárcel metido. Cuando ya se pagó, están diciendo: el preso número 28 salga, y vos querés seguir metido en la cárcel. Es algo igualito. A él le tocó que tomar forma de hombre para volver a comprar lo que vendió Adán y Eva. Esto es para la mente que tiene entendimiento, para que usted valore, para que valoremos donde nos tiene Dios. Él te sigue llamando a la santidad. Dice la Biblia: seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Me da tanta tristeza, hijo, escuchar gente a veces: y ya no puedo hacer esto, y ya no me puedo vestir de esta manera, y me tengo que bajar esto, y me tengo que quitar. ¡Qué desgracia! ¿Cuánto vale tu alma? Por un pedazo de porquería que el día que te mueras ni te la echan, porque rompen la tumba y se roban el oro que compraste en vida. ¡Qué desgracia! Que la manera de vestir, el estilo de vida que llevamos, nos vaya a detener, cuando Dios ya pagó el precio hace 2000 años. Hijo, no dice:
¿No dice en Isaías 53, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados? Ya fuimos curados del alma, del espíritu. Pero aquí dice Pablo, aquel que os llamó, fuimos obedientes. Hay desobedientes que no oyen el llamado de Dios. Nota que no dice aquel que nos obligó. Él sigue diciendo en Apocalipsis 3:20, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Ya está apagado. ¿Sabes qué significa la palabra, la última que dijo Jesús? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y antes de exhalar el espíritu dijo, consumado esa. Yo se los he explicado en tiempos de Jesús. La costumbre era de que si vos me decías, pastor, ¿cuánto vale el carro? $10,000. Vos me lo pagabas y decíamos los dos agarrados de la mano, consumado esa. Consumado significa trato hecho. Cuando Jesús dijo consumado esa, hay otros hijos del diablo diciendo que quitó la ley. Dios no quitó la ley, porque si la ley la haya quitado Dios, podemos matar, porque la ley dice no matarás. Si Dios quitó la ley, pudiéramos ir a adulterar y no es pecado, porque la ley dice no adulterarás. Pablo dice, pues la ley mala en ninguna manera, porque yo no conocía el pecado. Si la ley no dijera no matarás, no adulterarás. Imagínate. Ya está pagada tu salvación, pero tenés que obedecer el llamado. ¿Y de dónde nos llamó, hijo de las tinieblas? Nos llamó del reino de Satanás. Hacele caso, hagámosle caso, porque no creas que todo el tiempo va a estar llamando a Dios. Mira, hija. Si yo le hago caso a Dios, en el 92 fue cuando comenzó a llamarme Él. Desde Guatemala, 92, 93, dijo, este no quiere nada, le voy a mandar un ladrillazo que lo voy a. No me hizo caso. No me hizo caso. Y no le hice caso y me quitó a mi esposa. Dios lo permitió. Y me quitó a Donny, solo a él lo teníamos. 3 años. Y dijo, te susurré, te hablé, hasta en sueños me hablaba. Soñaba que decía en el cielo con letras de fuego el fin del mundo. En un cielo sin estrellas y sin luna, solo brillaban fuerte las letras de fuego. ¿Cómo me hablaba Diosa? Llegamos en fornicación a la iglesia. Donny era bastardo, hijo de fornicación, porque no estábamos casados. Mi hijo estaba maldito. Vieras cómo causó problemas ese niño. Chillón, cómo no dormía, solo llorando. Yo no entendía, porque en las tinieblas no entendés nada vos. Cuando ya venimos al camino de Dios, comienza a calmarse y a aplacarse. Mira qué diferencia los gemelos. Danielito, porque es un niño especial, pero aún así quiero que sepas que no es como lo fue tu pastor siendo normal. Y creíamos que el llanto de la niña era, y le dábamos aquí, le dábamos para el dolor, le dábamos, le metíamos, vomitaba las pachas que le dábamos, la leche, porque pensábamos que era hambre. Él le cambiábamos, nada, estaba seco. Pues cómo, hijo, si era bastardo, estaba maldito, le pertenecía al diablo. Porque Sandra y yo no nos queríamos casar. Hijo del diablo. Usted no era hijo del Dios, mi niño. Cuando yo llego a la iglesia y me dice el pastor, me dijo, hermano, ¿usted ama a su hijo? Le dije, ay Dios, son mis 2 ojos. Me dijo, pues le cuento algo, no le pertenece a Dios. O anda a sacarme un carro vos sin echar la firma, pues. Anda a sacarlo del dealer. Somos tan arruinados, mi hijo, que ni una casa ni un carro te lo sueltan si no echas la firma. Y ya quieres tener sexo vos con la mujer sin estar firmado por el. Y luego se preguntan por qué la casa está como está. Y luego se preguntan por qué el niño y la niña chillón y chillona y no puede dormir. Ese era el problema de Donny. Ahí está ella, que les diga, ¿dónde está? Allá está. Imagínate vos cuando comenzamos a venir y Dios comienza.
como ya no estamos en las tinieblas, ahora estamos en la luz, comenzamos a ver claro, y aquí está mi error, porque en las tinieblas, ¿sabes? Tuya la culpa, y como los dos están, tuya esa, y el que grite más según ganó. Dios nos ayuda, hermano. Dijo Jesús: si la luz que hay en ti son tinieblas, dijo, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Si la luz que he puesto en ti, no ven ni claramente, no porque no tenga poder mi luz, tú no dejas que yo brille. Imagínate, vos sos soltero y soltera y te casás en tinieblas. ¿Qué agarraste? Nada bueno. Bueno, tenemos que ir a anunciar lo que Dios ha hecho en nuestra vida, porque primero nos dio identidad. Amén. El 10. Fíjate lo que le dice a nosotros los gentiles: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, no éramos pueblo de Dios. Ahora Dios nos da la oportunidad. No estoy listo, no estoy listo, no estoy listo. Dios mío, si no teníamos la oportunidad y nos la están dando, ¿por qué no aprovecharla? Si nosotros no entrábamos, el pueblo escogido de Dios era Israel. Solo ellos. Y ahora andamos nosotros los gentiles. Te lo traduzco en una frase: éramos material para el infierno. Punto. El que nacía gentil, para el infierno. Y ahora dijo el Señor: le di la oportunidad a mi pueblo elegido. No quiso, me rechazó. Y me encanta la carta a los romanos. Dijo el Señor: bueno, hay un pueblo que yo dije que no era pueblo mío, pero en ese mismo lugar donde yo dije que no era pueblo mío, ahora voy a decir: este es pueblo mío, y somos nosotros. No podemos darnos el lujo, entienda. Solamente Israel era salvo, y una que otra que quería quitarse la minifalda, la pintura, las alhajas y vestir como viste una judía, y traer envuelta la cabeza todo el día la casada, guardar el sábado, circuncidar a los niños y cumplir 613 mandamientos que tiene la ley. Y habían extranjeros que decían: yo quiero ser de este pueblo. Sé que ya no me, decía la mujer, ya no me voy a vestir como me he visto aquí en Moab, dijo la ruta, pero tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. ¿Ah? Oye, hay moabitas queriendo vestir como ustedes, y hay birriondas aquí queriendo vestir como las moabitas, enseñando el rabo. Y la Ruth dijo: yo quiero que tu pueblo, pues mi hija te va a tocar, no le hace. Y es más, me voy un poco más allá, suegra, donde te entierren a ti, que me entierren a mí en el mismo hoyo. Porque dice: ciertamente ni la muerte hará separación entre nosotras dos. Wow. Para mí uno de los mayores milagros es que una nuera quiere quedar enterrada con la suegra, porque el yerno todavía, porque dice: otro hijo me gané, dice la suegra. Pero la nuera no la quiere porque le quitó el mamás boy. ¿Ah? ¿Cómo la ves? No éramos pueblo. Dice: en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios.
Solo mira quiénes somos. Cada vez que te levantes al trabajo, Víctor, di: aquí hay un ciudadano del cielo. Aquí hay uno que el Señor lo compró. Aquí hay uno que el Señor lo eligió. Di: aquí hay un sacerdote. Y cuando alguien te pregunte: Víctor, fíjate que tengo esta enfermedad, acuérdate que eres sacerdote. Y el sacerdote tenía el don de sanidad para sanar. Y que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia. Wow. ¿Sabes qué es lo que hace la misericordia de Dios para con nosotros? Dice Lamentaciones 3: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nuevas son sus misericordias cada mañana. Ahí está la Biblia. Y luego dice el Salmo 103, Víctor: cuanto está alto el cielo sobre la tierra, hiciste tu misericordia sobre los que te temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hiciste alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de su Hijo, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la hierba del campo. Pasó el viento por ella y su lugar no la conocerá más. Estoy recitando el Salmo 103. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre sus hijos, los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Y luego vuelve a decir: sí, bendice alma mía Jehová. Aprovechemos esto. No seamos tan ruines. Éramos material para el infierno y Dios se compadeció de nosotros. Víctor, dejar a sus hijos. Israel son sus hijos por elección. Por eso les llamaba hijos de Israel, hijos míos. Dejó a sus hijos para venir a adoptarnos a nosotros. ¿Será que no puede fluir agradecimiento dentro de ti? ¿Cómo es posible que tú desheredes al pelón y a la Oli y vengas y agarres a alguien desconocido y digas: toda mi herencia va para ellos, y ellos por verse portado mal no les doy? Eso somos nosotros, iglesia. No teníamos parte. Pablo así lo dice, que no teníamos parte en esto, pero a Dios le plació tener amor y misericordia. Es que este no es asunto de que y tengo que dejar de hacer esto y no, es asunto que éramos material para el infierno. Y hoy el Señor nos llama y hoy le aceptamos y nos hacemos pueblo de Él. En otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Cuánto pecado hicimos, hermano? Algunos violaron, algunos, hermanos, asesinaron, algunos maldecían a sus padres, como lo hice yo de correr a mis padres. Y Dios tuvo misericordia. Ya veo a este todo drogadicto, greñudo. Ahí tengo el video, porque no lo borró y de vez en cuando se lo mando para que no se le olvide. Ya lo veo diciendo a este ahí poniéndose sus moños todavía: y tengo que dejar de hacer esto. Oye, pues si hasta en la calle quería vivir, se ahogaba en la droga y en el alcohol. Toda su ira la descargaba en la esposa. ¿Por qué le damos un servicio tan mediocre a Dios? ¿Por qué de la boca sale: hoy no voy a ir, estoy cansado? Y el pastor ahora ya puso pan de los jueves y quiere que vayamos allá también. Si no te ocupo yo en Dios, te ocupa el diablo. Vos bien lo sabes. Se te pudre la ropa, mentiras que vas a lavar. Nota los días que no hay nada de culto, ¿qué es lo que haces? ¿En qué ocupas el tiempo? En las redes sociales. Solo miren qué te ocupa el diablo. Y la mayor
La mayoría de veces de problemas que tienes es en día de culto o es en días libres. Préstale atención, porque la mente ociosa la agarra al diablo. No podemos bajar la guardia, no podemos, menos ahorita. Terremoto en Venezuela, terremoto en Colombia, terremoto en Indonesia, terremoto en Japón, terremoto en España, un 5.2 a no sé cuántos kilómetros de las playas de Chiapas. Ya la tierra nos está anunciando, Jesus is coming very, very soon. Jesús viene muy pronto. Tenemos que estar alerta hoy más que nunca. Todas las señales que se están viendo, hijo. Pero ahora habéis alcanzado misericordia. Nos alcanzó la misericordia de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Santo es su nombre. Santo es el nombre del Señor. El orden significativo: primero estaba el altar, luego estaba la fuente. El altar, arrepentimiento; la fuente de agua, bautismo. Luego se entraba al lugar santo. Es decir, ¿quieres tener acceso con Dios y una relación con Dios? Arrepentimiento y bautismo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Es necesario el bautismo. El altar representa sacrificio y sangre, y sin derramamiento de sangre, dice el libro de Hebreos, no hay remisión de pecados. La fuente representa limpieza y agua. El lugar santo representa comunión y servicio. Simbolismos apostólicos: la sangre y el agua aparecen juntas en la obra de la salvación de Cristo. Mira lo que le salió a Jesús del costado cuando le metieron la lanza en Juan 19:34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Ahora me vienen a decir a mí que no hace falta el bautismo. ¿De dónde le salió agua y sangre? ¿De qué está hecho tu cuerpo? 70% agua y vive por la sangre. ¿De dónde le sacaron eso al Señor? De la costilla. ¿De dónde sacó el primer Adán, el Señor, su esposa? De la costilla. ¿Y de dónde sacó el segundo Adán, Jesús, a su futura esposa? De la costilla. Agua y sangre, que es lo que va en el bautismo. No solo va purificación y limpieza, la sangre era para el perdón de los pecados. Y por eso el bautismo es en el nombre de Jesús. Entonces la sangre de Cristo provee expiación. Expiación es quitar culpa, quitar pecado. El agua del bautismo representa limpieza, sepultura y aplicación del nombre de Jesús. No se podía entrar en el santuario saltando la fuente o pasando de largo sin pasar por la fuente. De la misma manera no debemos despreciar el mandamiento del bautismo. En Hechos 22:16 le dicen al apóstol Pablo: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Y cuál nombre es ese? Ahí está el agua y la sangre. Limpieza de pecado. Fíjate que a Pablo le dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? ¿Sabes cuál era uno de los problemas de Pablo? Que Pablo se justificaba a sí mismo porque era muy apegado a la ley de Moisés. Y él era de la secta de los fariseos. Y ellos eran muy rígidos, eran muy apegados. Pero el problema de ellos eran muy bíblicos, pero no lo vivían. No lo ponían por obra. Y se llenaban la boca de: nosotros somos la crema y la nata. Pero nomás lo enseñaban. Por eso el Señor le dice: hipócrita, le pones cargas pesadas a este pueblo que tú ni siquiera con el dedo chiquito lo quieres mover.
Y luego dice: lo que esto les enseñan a ustedes, si está en la ley de Moisés, háganlo. Pero no hagan como ellos hacen, porque dicen y no hacen. Ese es el espíritu del fariseo. No es de que sea extremista, no. Llevan una vida lo más que se pueda para agradar a Dios, según le enseñaban, pero no la vivían. Y ahí es donde ellos fallaban. Y a eso se le llama el espíritu fariseo. Entonces a Pablo le dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Como que él dice: bueno, yo necesito el bautismo. Hasta que alguien va y le dice: oye, sí, ¿y por qué te detienes? Ya recobraste la vista después de 3 días de ciego. 2, recibiste el Espíritu Santo, ya naciste del Espíritu, pero no has nacido de agua. Y el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. La purificación del leproso. Fíjate, la lepra era una enfermedad, prácticamente era una maldición de Dios. Y el que se purifica, dice Levíticos 4:9, lavará sus vestidos y raerá todo su pelo y se lavará con agua y será limpio. Y después entrará en el campamento, el que tenía la lepra, y morará fuera de su tienda 7 días. Y el 7º día raerá todo el pelo de su cabeza, su barba, las cejas. Ya me imagino que feo se miraba. Mate sin cejas, sin pelo. Las cejas de sus ojos y todo su pelo. Todo tiene que rasparse. Todo el pelo de su cabeza, su barba y las cejas. No, era nomás aquí. De sus ojos me pasan por hacer pausa antes de la coma. De sus ojos y todo su pelo, y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en agua y será limpio. O sea, este era un simbolismo de bautismo. Ya venía el Señor diciendo: con agua se purifica, se limpia. Y en sí no es el agua, Víctor. Porque ¿cuántas veces nos hemos bañado en el chorro? Nos hemos bañado en el mar, nos hemos bañado en el río. Y los borrachos no se le quita aquel, ¿verdad? Pero el asunto es cuando se usa el agua y se invoca el nombre de Jesucristo. Ahí es donde viene el poder. Ahí es donde viene la sangre a tener efectividad. Entonces, cuando un leproso era declarado limpio, debía lavar sus vestidos, rapar su cabello y bañarse en agua. La lepra representa el pecado. ¿Por qué? Contaminaba, separaba de la comunidad, destruía progresividad, hacía insensible la carne, ya no sentía la gente. No podía ser escondida para siempre, requería la intervención de Dios. Y lo mismo es el pecado. El lavamiento del leproso simbolizaba la limpieza del pecador y su restauración a la comunidad del pacto. Tenían que sacarlos. ¿Y qué es lo que hace el pecado? El pecado te aleja. Muchos hermanos, te voy a decir, en todo el mundo no dejan la iglesia por molestos o por rebeldes. Andan en pecado. Ya no se sienten bien. Por eso no van a la coinonía, porque andan mal. No todos. Pero alguien que anda en adulterio, fornicación, por lo regular no va a convivir con nosotros, si es que todavía se congrega. ¿Cómo lo podemos aplicar nosotros? El bautismo no es solamente una experiencia individual, también representa la incorporación del creyente a la comunidad de los redimidos. El que estaba fuera del campamento era restaurado. El que estaba declarado inmundo era declarado limpio. El que había vivido separado ahora podía volver a la congregación. El agua de purificación de la vaca alazana o la vaca colorada. Número 19, cuando una persona tocaba un cadáver quedaba ceremonialmente inmunda. Para su purificación se utilizaba agua mezclada con las cenizas de la vaca alazana. Número 19:9, y las guardarás, las cenizas, la congregación de los hijos, y las guardará la congregación de los hijos de Israel para el agua de purificación. Es una expiación, la de la vaca alazana, en agua para expiación, para quitar culpa.
simbolismo espiritual. El pecado introdujo muerte al mundo, Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, entonces el agua de purificación anunciaba que Dios proveería limpieza de la contaminación de la muerte. En Cristo el creyente pasa de muerte a vida. El bautismo representa que la antigua vida contaminada por el pecado queda sepultada. Bueno, creo que nos vamos a ir quedando aquí en Dayamá. Fíjate que el diluvio era otra figura de bautismo. Una de las figuras más claras del bautismo en el Antiguo Testamento es el diluvio. Dice Génesis 6, 7 y 8, ahí está la historia. La humanidad estaba llena de violencia, corrupción y maldad. Dios decidió juzgar al mundo mediante las aguas del diluvio, pero ordenó a Noé construir un arca. El agua cumplió dos funciones: fue juicio para el mundo impío, fue medio de separación y salvación para Noé y su familia, que fueron los únicos que le hicieron caso. Y los animales. Los animales fueron salvos, obedecieron. 1 Pedro 3, 20, 21 lo menciona Pedro y dice: en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir 8, fueron salvadas por agua. Ahí está el bautismo. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Ese es el contexto. Mira, está mencionando que así como el agua le cayó a Noé y fue salvo por agua, también nosotros, el bautismo en agua nos salva. O sea que sí salva. Entonces yo digo, estos predicadores, ¿de dónde se agarran, mijo? Pero qué atrevimiento decir que el bautismo no es necesario. Entonces, ¿cómo se va a purificar? Dios siempre usa medios. Ahí te va otro punto. Mira, Dios quiere sanar a Ezequías de las llagas que tenía y la enfermedad. Le ruega a Dios. Dios le habla al profeta, le dice: regrésate y dile a mi siervo Ezequías que le doy 15 años más de vida, que haga masas de higo y se la unte en la llaga. ¿Que Dios no lo podía sanar sin eso? Y el pueblo llegó a Mara, donde habían aguas amargas, y renegó. Y Dios le mostró un árbol a Moisés y le dijo: corta una rama de ese árbol, echa en las aguas para que se endulce. ¿Ocupaba la rama? Sí, no, no y sí. No porque Dios es Dios y Él hace lo que le da la gana. Sí, porque necesita un punto de contacto para Él hacer un milagro, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor Jesús, y el enfermo sanará. ¿Es el aceite? No, pero se necesita el aceite. Nace uno sin ojos, los dos huecos. Hizo lodo con la saliva. ¿Ocupaba el lodo Dios? No, sí, sí y no. Señor, mi siervo está enfermo, solo di la palabra. Ok, está sano. El diablo, ¿cómo tienta? Usando a alguien. Usa el sexo. Usa un hombre para la mujer y para la mujer un hombre. Usa las películas. Usa algo material, algo físico para poder acercarse. Porque el mundo espiritual no puede tocar el mundo material si no usa algo material para conectarse. A otro le escupió, a un mudo y a un sordo, y con saliva lo sanó. ¿Ocupaba la saliva? Sí, no, no y sí. Pero él necesita usar algo.
Y por la mano de los apóstoles Dios hacía milagros extraordinarios. Por la mano, por la mano. Amén. Bueno. Y Dios dijo: quiero perdonar los pecados, pero voy a usar el agua. Si dejas de tomar agua, ¿qué le pasa? ¿Qué te pasa? Te mueres. Entonces el agua es vida. Entonces representa vida. Pedro afirma que el diluvio fue una figura de bautismo. ¿Cómo podía el agua salvar si también destruyó? Porque nota, dice la Biblia que nuestros padres en el mar fueron bautizados, pero ellos fueron bautizados y a Faraón lo mató y a su ejército. El fuego de Dios en un santo lo purifica, pero al diablo le pega fuego, lo quema. Lo que a vos te purifica y te santifica, al diablo lo quema. El agua no salvó a Noé separada del arca. El arca fue el lugar de seguridad, pero el agua levantó el arca y separó a Noé del mundo antiguo. El mismo juicio que destruyó al mundo pecador introdujo a Noé en un nuevo comienzo. El simbolismo del diluvio: el agua marcó el fin del mundo antiguo. No salió a una tierra limpiada. La vida anterior había quedado atrás. Noé salió a una tierra ya limpiada. La vida anterior había quedado atrás. En el bautismo el creyente declara que su antigua vida ha terminado. Por eso el bautismo es importante, porque ¿qué le dice la persona que se bautiza al mundo y al diablo? El bautismo le está diciendo al diablo: ya no te pertenezco, le pertenezco a Cristo. Le está diciendo al mundo: mundo, ya no vivo para ti, vivo para Cristo. Le está diciendo a Dios: Dios, acepto el pacto y la compra que hiciste por mí en la cruz. Entonces, en el bautismo el creyente declara que su antigua vida ha terminado, quedó atrás. El arca representa a Cristo. Solo había una puerta en el arca. Cristo dijo: yo soy la puerta. Génesis 16 dice, lo dice, Jesús declaró en Juan 19: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. ¿Y cómo vas a entrar si no te bautizas? La familia Noé entró antes de que comenzara el juicio. La obediencia precedió a la salvación. Noé no construyó después de comenzar el diluvio. Obedeció antes de ver la lluvia. Como usted también debe de obedecer el bautismo antes de que le venga un grave problema. La fe verdadera produce obediencia. El agua separó a Noé de su antigua generación. Noé no podía regresar a la vida anterior. Ya estaban muertos sus amigos, sus vecinos, todos. Las aguas habían cerrado definitivamente esa etapa. El bautismo debe marcar una separación real del mundo y del pecado. Después del agua hubo un pacto. Cuando Noé salió del arca, Dios estableció un pacto y puso el arco iris como señal. Lo primero que Dios le pide después de 5 meses, 150 días de estar en el arca, es: hazte un altar. De hoy en adelante quiero que seas un hombre de altar, de oración. El bautismo también está relacionado con una nueva vida de pacto y obediencia.